Hola, mi nombre es Antonín González, soy licenciado en física y este canal es para los que necesitan resolver problemas de física y ya no tienen tiempo para leerse el libro. Hoy vamos a resolver un problema relacionado con inductancia magnética. El problema es el siguiente. La inductancia de una bobina de 400 espiras es de 8 milihenry. Si por esta circula una corriente de 5 mA, inciso A, calcule el flujo del campo magnético en la bobina. Inciso B, calcule el radio de las espiras de la bobina y el valor del campo magnético que se forma. Pero, ¿a qué se refieren en el problema con inductancia? Pues de la misma manera que la capacitancia es la magnitud que se utiliza para describir un capacitor, la inductancia es la magnitud que se utiliza para describir un elemento generador de campos magnéticos, como una bobina, un solenoide, etc. La unidad de medida de la inductancia es el Henry. De esta forma, al llevar los datos del problema al Sistema Internacional de Unidades, se tiene que el número de espiras es 400, la inductancia es de 8 por 10 a la menos 3 Henry y la intensidad de la corriente es de 5 por 10 a la menos 3 Ampere. Sin embargo, ¿cómo se pueden relacionar estos datos con el campo magnético de la bobina? Bueno, pues al circular una corriente variable en el tiempo por un elemento inductor, se genera en este una fuerza electromotriz que se opone a la variación, lo cual se conoce como ley de Lenz. La fuerza electromotriz es proporcional a la variación de la intensidad con respecto al tiempo, y la constante de proporcionalidad es precisamente la inductancia. Luego, aplicando la ley de Faraday, también se puede calcular la fuerza electromotriz a partir del flujo del campo magnético y, al combinar ambas expresiones, se puede obtener una ecuación que relaciona el flujo del campo magnético con la inductancia. Cuando se tiene una bobina como la del problema, con un número n de espiras, hay que contar el flujo del campo magnético a través de cada espira, o sea, multiplicar el flujo por n. Entonces, en el inciso A del ejercicio hay que calcular el flujo del campo magnético. Esto puede resolverse fácilmente ahora utilizando la expresión determinada anteriormente y despejando. El resultado numérico es 10 a la menos 7 Weber. En el inciso B hay que calcular el radio de las espiras de la bobina, así como el valor del campo magnético que se forma en su interior. Comencemos por analizar la definición del flujo de un campo vectorial, como la intensidad con que los vectores atraviesan una determinada superficie. Las superficies pueden ser abiertas, como por ejemplo una hoja de papel, o cerradas, como por ejemplo la superficie exterior de una pelota, que encierra cierto volumen. En este ejercicio en particular tenemos una superficie abierta y plana, circular de radio R, el cual es precisamente el radio de las espiras de la bobina. El flujo del campo magnético a través de esta superficie se halla como la multiplicación escalar del vector de inducción magnética por el vector de superficie, lo cual se desarrolla como el valor del campo magnético por la superficie por el coseno del ángulo entre el vector de inducción magnética y el vector normal o perpendicular a la superficie. En este caso particular, ambos vectores están en la misma dirección, por lo que el ángulo entre ellos es 0 grados y el coseno es igual a 1. De manera que la ecuación queda simplificada y se puede sustituir la expresión de la superficie de la circunferencia. Sin embargo, en esta expresión se desconocen tanto el campo magnético como el radio de las espiras, precisamente las dos incógnitas del ejercicio. Para resolver este problema, vamos a utilizar la expresión para el cálculo del campo magnético en una espira que se obtiene a partir de la ley de Biot-Savart, donde μ0 es una constante conocida como permeabilidad magnética del vacío. Acerca de la ley de Biot-Savart profundizaremos en otro video. Solo plantear que la expresión del campo magnético que se obtiene será siempre proporcional a la intensidad de la corriente, por lo que ésta se cancela con la intensidad de la corriente en la ecuación de la inductancia magnética. De manera que la inductancia magnética dependerá
únicamente de las características geométricas del equipo. Al sustituir el flujo en la expresión de la inductancia del inciso A y despejar, se obtiene una ecuación que relaciona el radio de las espiras con la inductancia y otros datos conocidos. Despejando el radio y calculando, se obtiene que el resultado numérico es 10 metros. Una vez obtenido el radio de las espiras, ya se puede calcular el campo magnético a partir de la expresión del flujo. Despejando el campo magnético y realizando el cálculo, se obtiene que el resultado numérico es 3.2 por 10 a la menos 10 Tesla. De esta forma quedan resueltas las dos incógnitas del ejercicio. Eso es todo por hoy, gracias por su atención. Si te gustó dale like y suscríbete al canal. Nuestro enlace está como por aquí. Y recuerde siempre lo que dijo Albert Einstein: saber es fácil, el problema es entender.